Conmigo aquí en el estudio, Óscar Ruiz, científico de datos del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, porque dieron a conocer hace unas horas un estudio realmente interesante de las economías colaborativas en nuestro país. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por el espacio. Primero, ¿qué podemos entender por economías colaborativas? A lo mejor hay personas que no están tan familiarizadas con el término. ¿Cómo las definimos? Pues bueno, en este estudio específico nos concentramos un poquito a la hora de definirlas en ver qué grupos de economía colaborativa hay, ¿no? Por ejemplo, hay economía colaborativa que puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro, puede ser economía 100% compartida o no tan compartida, ¿no? Entonces, dentro de todo este espectro, pues tenemos ya sea BlaBlaCar, que es una aplicación para compartir viajes, que es 100% compartida, es decir, no hay opción para hacer lucro tú como participante. Claro. ¿No? Y por el otro lado, tenemos en el otro lado del espectro que sí es con fines de lucro, a Uber, por ejemplo, y Airbnb en el caso de los alojamientos. Entonces, en este estudio nos enfocamos bastante a los que tienen mucho más presencia en la economía en general y en la sociedad en general, que son las economías colaborativas, donde se comparten cosas, pero con fines de lucro. Pues sí, Uber tiene más de 200,000 socios conductores en México y me parece que su objetivo, ya no sé si lo han cumplido, pero era tener 500,000 de socios conductores, que habla de una cifra, pues será el principal empleador, si lo vemos, no empleados con seguridad social. ¿Cuáles son los hallazgos que encontraron? Pues bueno, primero es que la economía colaborativa pues, es un modelo que está creciendo muchísimo. Se estima que entre 2013 y 2022 habrá crecido cerca de 22 veces su tamaño, ¿no? Entonces, pues eso fue una alerta para decir, hay que echarle ojo a este modelo, ¿no? Y hay que ver cuáles son sus beneficios, ¿sí? Y también cuáles son sus oportunidades. ¿Cuáles serían sus principales beneficios? Pues bueno, el principal beneficio que le vemos es más opciones para los consumidores. Cuando tú tienes más opciones para los consumidores, para servicios relativamente similares, pues lo que tiende a pasar es que también hay una disminución en los precios, ¿no? Entonces ese es un segundo beneficio para los consumidores. Otro de los grandes beneficios que le vemos es que su manera de operar ayuda a lidiar con fallas de mercado con las que la regulación tenía que lidiar antes. Un ejemplo claro de esto es la inseguridad en los taxis, por ejemplo, ¿no? Claro. Al tú tener anonimato en el conductor y anonimato en el pasajero, pues lo que tenías es un caldo de cultivo para incidentes ligados a la inseguridad. En este caso, Uber, Cabify, Jaxi, todas las que están enfocadas a ese segmento, pues lo que hacen es primero identificar al conductor, identifican al usuario, al pasajero, y además almacenan la información sobre el trayecto, sobre la hora de inicio, la hora de finalización del viaje, ¿no? Y estoy seguro que alguien que nos está observando pues va a decir, ay no, pero el caso de Mara en Puebla y otros casos que ha habido de Uber, es cierto, es digamos la escala en la que operan pues genera incidencias, pero casi estoy seguro que si vemos estadísticamente cuáles son las incidencias de los taxis tradicionales versus estas plataformas, claro, no hay punto de comparación, ¿no? Sí, claro, y digamos una de las cosas muy importantes es que tienes opción de generar estadística con todos los datos que se almacenan de la economía colaborativa, ¿no? Una cosa que vemos muy importante de la economía colaborativa es que los datos son el pegamento que mantiene junto al ecosistema. Entonces, los datos te permiten atender fallas de mercado, te permiten ver cómo está operando. Y algo bien importante es la regulación, lo que puede ocasionar es limitar, digamos, la innovación y limitar el crecimiento de los modelos. Pero definitivamente la regulación ahora tiene herramientas para no limitar lo que no tiene que ser limitado. Claro. Es decir, si tú tienes acceso a datos, tienes acceso a evidencia y puedes hacer política pública, puedes crear regulación con base en esa evidencia, pues es mucho mejor a lo que se hace ahorita en la regulación, ¿no? Por supuesto, ahí está casos como el de Quintana Roo, ¿no? Ahora, ¿qué hay de las desventajas? Bueno, nos centramos más o menos en tres posibles desventajas, tres áreas de oportunidad. Uno es el mercado laboral, que si bien sí permite mayor flexibilidad y le da mayor opción de manejo de su tiempo a los proveedores del servicio, ya sea en Uber, Airbnb, en general de muchos tipos de servicios de economía colaborativa. Definitivamente lo que pasa es que si tienes la oportunidad de crear, oportunidades para revisar qué es lo que está pasando dentro del y sobre todo que habrá, ¿no? y digo, habrá que ver, pero pues no tienen seguridad social, ¿no? Por ejemplo, no sí, exacto. Además, digamos, entonces... en un país donde sí tienes como tendencia a la informalidad, entonces pues, sí tienes que tener bastante cuidado con qué es lo que está pasando, ¿no? Sí vimos, y en el estudio lo podemos ver, si hay indicios de cierto deterioro en el mercado laboral, no podemos atribuírselos a la economía colaborativa, claro, pero digamos, sí es un foco que hay que atender, ¿no? La
la segunda o tercera más importante me parece que son los posibles efectos ambientales, ¿no? Una de las cosas que se le atribuye a la economía colaborativa, más específicamente a Uber y a otros tipos de servicios para viajes, es qué pasa con el medio ambiente, si generan mayor congestión, sí, si hay más coches emisiones allá afuera circulando esperando a algún cliente. Entonces, uno de los puntos rojos que vimos ahí es si vale la pena con datos revisar qué tan cierto es que el servicio de Uber está tomando usuarios del transporte público, que es el transporte más eficiente, en lugar de tomarlos de los automovilistas, los cochistas, ¿no? Exactamente. Automovilistas, que es lo que nos gustaría, ¿no? Si Uber efectivamente toma de los automovilistas usuarios, pues está perfecto. Si lo está tomando del transporte público, pues bueno, hay que atender varias cosas. ¿Por qué pasa eso? Tal vez el transporte público no tiene la calidad que se necesita para retenerlos. Y habrá que ver, como dices, los datos, pues seguramente es una mezcla. Yo conozco seguramente también algunos que ya optaron por no comprar coche y mejor se mueven en Uber. Totalmente. Y no tienes un coche ahí estacionado y menos parque vehicular, pero habrá otros que antes a lo mejor se movían en transporte público y hoy optan mejor por irse en Uber. Sí, ¿no? Y otra vez. O otras, ¿no? Cabify, etcétera. Sí, digamos que la conclusión más importante es eso que dices se tiene que hacer, pero con evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también en el estudio invitamos a las plataformas de economía colaborativa y al gobierno a colaborar en conjunto, ¿no? Claro. Ver si hay posibilidades de que el gobierno tenga acceso a cierta información que se genera de las transacciones, ¿no? No tiene que ser toda, creemos que tiene que haber un diálogo y no tiene que ser algo obligatorio, tiene que ser algo igualitario donde se vea por el beneficio de la sociedad, ¿no? Pero sí que sea una regulación que se haga con base en datos, con base en evidencia y no simplemente en percepciones y ocurrencias. Por supuesto. Óscar, muchísimas gracias. No, gracias a ti, hasta luego.